Maussan Televisión presenta. A nombre de Sebastián Maussan le doy la bienvenida a Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez y estas son las que consideramos las verdaderas noticias. El gobierno de los Estados Unidos emitió una advertencia de viaje, instando a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irán ahora. El aviso se dio después de que las negociaciones de Omán no fructificaran. La última vez que los Estados Unidos envió una advertencia así fue el 12 de enero en medio de las protestas del pueblo iraní. El presidente Donald Trump publica en sus redes sociales un video que retrata de forma satírica a Barack Obama y a su esposa Michelle como monos y desata la indignación entre los demócratas que lo acusan de racista. Tras las críticas, la publicación fue borrada. La Secretaría de Educación Pública suspende las clases presenciales en Jalisco y Aguascalientes para contener un brote de sarampión. El país ya es el número 1 en contagios en América Latina. España realiza un trasplante parcial de cara, una cirugía con técnicas de microcirugía vasculonerviosa que puede durar hasta 24 horas y que requirió más de 100 especialistas. Impresionante. El astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, dice que los nuevos datos del telescopio James Webb podrían mostrar que el 3I Atlas podría ir sembrando vida por la galaxia. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. Estados Unidos lanzó una advertencia directa. Todos sus ciudadanos deben abandonar Irán inmediatamente. La orden llega tras negociaciones indirectas fallidas entre Washington y Teherán en Omán, sin señales claras de desescalamiento. La embajada estadounidense advierte represión interna, bloqueos de Internet y cierres masivos, en un contexto que anticipa una posible escena militar. Vamos con Eduardo Torres. Estados Unidos lanzó una advertencia directa y urgente: salir de Irán de inmediato. El llamado no es menor y prende las alertas internacionales porque ocurre mientras las negociaciones con Teherán no muestran avances claros y crece el temor de un posible ataque militar en cualquier momento. La Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán emitió una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos pidiéndoles abandonar el país cuanto antes. El aviso advierte un escenario cada vez más tenso, con protestas, operativos de seguridad, cierres de calles y bloqueos en el transporte. Además, señala restricciones severas en el acceso a Internet y telefonía, lo que dificulta la comunicación y eleva el riesgo para quienes permanecen en territorio iraní. Las autoridades estadounidenses fueron claras: quedarse implica peligro. Sal de Irán ahora. Tener un plan para salir de Irán, que no dependa de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Si no puede irse, busque un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio seguro. Tener un suministro de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. Evite las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y sea consciente de su entorno. Esta advertencia ocurre justo cuando Estados Unidos e Irán iniciaron conversaciones indirectas en Omán enfocadas en el programa nuclear iraní. Sin embargo, el diálogo arranca en medio de desconfianza, presión política y mensajes de fuerza. Irán aseguró estar dispuesto a dialogar, pero dejó claro que defenderá su soberanía y seguridad nacional ante cualquier exigencia que considere excesiva. Del lado estadounidense, la Casa Blanca insiste en que su objetivo es lograr que Irán tenga capacidad nuclear cero y advierte que la diplomacia no es la única opción. Trump incluso confirmó el despliegue de un portaaviones en Oriente Medio en un momento de represión a protestas internas en Irán que habría dejado miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos.
A este escenario se suma China, que expresó su respaldo a Irán y a Rusia, a pesar de las diferencias sobre la guerra rusa en Ucrania, y rechazó lo que calificó como presiones unilaterales de Washington. Mientras tanto, Teherán dijo estar dispuesto a mantener abiertas las conversaciones, aunque sin definir fechas ni condiciones claras. Con ciudadanos estadounidenses llamados a evacuar, buques militares en movimiento y negociaciones sin resultados concretos, la tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar. El mundo observa de cerca, mientras la diplomacia intenta frenar un conflicto que podría cambiar el equilibrio en el Medio Oriente. El presidente Donald Trump compartió en su red social Truth Social un video en el que aparecen Barack Obama y su esposa representados como simios. Es una nota de Bernardo Zabaleta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió y luego borró un video en el que aparecen las caras de Barack y Michelle Obama, expresidente y exprimera dama estadounidenses, insertados con inteligencia artificial en los cuerpos de simios. Las críticas al presidente por compartir este contenido racista fueron inmediatas y la respuesta de la Casa Blanca fue que el video se había borrado y que había sido culpa de un becario del staff del presidente. El clip que se compartió es parte de un artículo de un portal de noticias conservador que alega manipulación deliberada en las máquinas de votación mientras se contaban los votos presidenciales de 2020. Pero casi al final aparece la imagen racista generada con IA. El clip de los Obama proviene de otro video publicado en la red social X en octubre de 2025 por un influencer conservador, que muestra a Trump como el rey de la jungla y retrata a varios líderes demócratas como animales, incluyendo a los Obama y a Joe Biden. El video desató indignación además del contenido racista porque en Estados Unidos y Canadá, febrero es considerado el mes de la historia negra, en honor a los logros de personalidades afroamericanas en distintos campos. Las críticas a Trump vinieron incluso de su propio partido. El líder de los republicanos en el Senado publicó en X que rezaba porque el post fuera falso y lo calificó como lo más racista que ha visto en esta Casa Blanca. En México, autoridades suspendieron clases presenciales en escuelas de Jalisco y Aguascalientes ante un brote de sarampión. El cierre afecta principalmente a comunidades con esquemas de vacunación incompletos. Nos lo cuenta Lisbeth Campuzano. La Secretaría de Educación Pública confirmó la suspensión de clases presenciales en Jalisco y Aguascalientes, tras el aumento por casos de sarampión que suma 276 contagios tan solo en Tlaquepaque, Jalisco. Y de acuerdo al avance que se presente con base en los informes proporcionados por el monitoreo epidemiológico, se definirá el regreso a las aulas en las zonas afectadas. El aumento de casos por sarampión continúa acrecentando en la República. De acuerdo al informe diario de epidemiología publicado este 6 de febrero, presenta 8.459 casos confirmados y 27 muertes. Sin embargo, durante los últimos días, Jalisco se registra como uno de los estados con más casos, por lo que el gobierno lo ha declarado bajo alerta sanitaria, concentrando aproximadamente el 58% de los casos de sarampión. Municipios como Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Tlajomulco, Villa Corona, Tepatitlán de Morelos, Tala, Atotonilco y el Alto Zapopan ya han suspendido clases. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si la interrupción será a nivel nacional. La medida cobra relevancia en zonas vulnerables, donde la población ha tenido menor acceso al esquema de vacunación, lo que supone un riesgo para el entorno. Por su parte, ante el numeroso registro de casos por sarampión, la Secretaría de Salud de Jalisco ha desplegado vacunas, inclusive casa por casa, y en más de 2,000 planteles escolares, para detener el aumento de contagios. Asimismo, han implementado campañas de vacunación en varios centros de salud de manera gratuita. Por otro lado, Aguascalientes ha tomado medidas similares al suspender las clases para combatir la propagación del virus en los niveles de educación básica, como primaria y secundaria,
donde se han detectado al menos de 10 a 15 escuelas afectadas con varios casos. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una fecha para reanudar clases. Estas medidas buscan evitar la propagación en una de las poblaciones más vulnerables, como son los niños y adolescentes. Ante la agilización de la aplicación de vacunas, se espera que la suspensión de clases presenciales pueda ser de manera breve. Asimismo, evitar que la interrupción no llegue a nivel nacional, por lo que las autoridades instan a toda la población en México a no bajar la guardia y continuar aplicándose la vacuna, bajo el lema que describe la vacunación como la medida más grande de prevención. Ante el aumento de contagios, inició una vacunación masiva en el metro de la Ciudad de México. Se instalarán módulos en 64 estaciones con 200 vacunas por punto. Hablamos con Adrián Rubalcaba, director del metro, sobre el alcance de esta campaña. El tema de la vacunación en el metro ha sido un tema importante. La jefa de gobierno nos ha instruido que montemos estos módulos en coordinación con el IMSS Bienestar, el ISSSTE, y esto justamente por los brotes que se han dado en últimas fechas de sarampión. Es un tema sumamente importante. La jefa de gobierno le ha puesto un énfasis importante porque, como tú sabes, ha sido algo que ha estado afectando en diferentes zonas del territorio de la ciudad, sobre todo de aquellos que vienen del Estado de México. Y bueno, la intención es tratar de dotarles a todos los usuarios la posibilidad, sin quitarles tiempo, de poder ingresar a estas estaciones y tener la oportunidad de vacunarse. Son 64 estaciones en donde vamos a montar estos módulos con 16 puntos de vacunación. Y bueno, esperemos que en los próximos días podamos darle la oportunidad a todos los usuarios de poder tener acceso rápido e inmediato a estos módulos. Van a ser un total de 200 vacunas por módulo y nos va a permitir poder llegar a un número de la población importante. La jefa de gobierno nos pidió que informáramos a todos los ciudadanos, sobre todo si son menores de 50 años, que se vacunen, por favor, y que nos apoyen con este programa tan importante y tan sensible, sobre todo para conservar la salud en la capital del país. Activistas de Greenpeace protestaron en Milán contra el patrocinio de los Juegos Olímpicos de Invierno por parte de una petrolera. Denuncian que los combustibles fósiles amenazan la viabilidad de los deportes de invierno y exhiben la contradicción climática del evento. Una nota de Jennifer Martínez. Activistas de Greenpeace realizaron una protesta en el corazón de Milán contra el patrocinio del gigante energético Eni en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Esto bajo el argumento de cómo las emisiones de combustibles fósiles ponen en riesgo el futuro de los deportes de nieve. La manifestación tuvo lugar en la plaza de la Catedral de Milán. Los activistas desplegaron pancartas con consignas como "Fuera los contaminadores de los Juegos" y colocaron una maqueta de los anillos olímpicos recubiertos de petróleo. Una imagen que señala directamente la contradicción de que un deporte dependiente de condiciones climáticas frías es patrocinado por una compañía petrolera. Greenpeace Italia ha denunciado que el patrocinio de Eni, una de las principales petroleras italianas, no es inocente ni neutral, sino una estrategia de imagen que pretende distraer al público de los daños ambientales causados por la industria de los combustibles fósiles. Con sus emisiones, Eni está amenazando el hielo y la nieve, los Juegos Olímpicos de Invierno y, en general, los deportes de invierno dependen de ello. Por eso, solicitamos al Comité Olímpico Internacional que retire todos los patrocinios y colaboraciones con combustibles fósiles para estos Juegos y los Juegos futuros. El Comité Olímpico Internacional confirmó que recibió una petición firmada por más de 21,000 personas que solicita el término del patrocinio de los Juegos por parte de compañías vinculadas con combustibles fósiles como Eni.
Aunque los acuerdos de patrocinio forman parte de la financiación y organización de grandes eventos deportivos, esta campaña ha puesto de relieve tensiones crecientes entre la imagen de los Juegos como muestra de excelencia deportiva y los compromisos ambientales globales. Expertos en clima han señalado que el calentamiento global está reduciendo las temporadas de nieve en muchas regiones alpinas y subalpinas de Europa. Un informe del panel intergubernamental sobre cambio climático indica que, sin reducciones profundas de emisiones, muchas áreas tradicionalmente aptas para deportes de invierno enfrentarán temporadas más cortas o condiciones inestables, lo que afecta tanto a competiciones profesionales como a la economía turística local. Hasta ahora, ni ENI ni el Comité Olímpico Internacional han emitido declaraciones públicas en respuesta directa a la protesta de Greenpeace. En general, los patrocinadores suelen señalar que apoyan iniciativas de sostenibilidad y que contribuyen al financiamiento de actividades deportivas internacionales. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera instancia una ley de amnistía para liberar a presos políticos de casi 30 años de chavismo. El anuncio abre una expectativa política, aunque la desconfianza persiste. Vamos con Valdemar López. La Asamblea Nacional de Venezuela dio un paso histórico al aprobar el primer borrador de la ley de amnistía para liberar a los presos políticos de los últimos 27 años de régimen chavista. Los legisladores venezolanos aprobaron por unanimidad la primera discusión del texto que sigue a una consulta pública previa al debate final de artículo por artículo. Yo quiero agradecer a la Asamblea Nacional. Hoy ha ocurrido un evento muy importante para Venezuela. Se ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento venezolano, la primera discusión de la ley de amnistía, que es una ley para la paz y para la reconciliación nacional. La agencia AFP cita que el proyecto de ley abarca la liberación de los acusados por traición a la patria, terrorismo e instigación al odio, delitos que fueron imputados a los presos políticos durante las últimas 2 décadas, pero excluye violaciones graves como asesinatos, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos. La liberación podría abarcar a cientos de prisioneros, incluidos a líderes de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos, detenidos por razones políticas. Pese a las cifras del gobierno, ONGs como Foro Penal informan que solo 383 presos políticos han sido excarcelados como parte del proceso de transición para restablecer la vida política en Venezuela y las relaciones con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. Hungría inició la expansión de su única central nuclear, un proyecto liderado y financiado por Rusia. La decisión avanza pese a la oposición europea y en medio de tensiones energéticas y geopolíticas. Nos lo cuenta Guillermo López. Hungría ha comenzado la expansión de su única planta de energía nuclear con ayuda de Rusia. Esto a pesar de la oposición de la Unión Europea. En el año 2014, Hungría firmó un acuerdo con Rusia para construir 2 reactores nucleares en la planta de Paks, al sur de Budapest. Sin embargo, el proyecto se retrasó en múltiples ocasiones por la pandemia del coronavirus y las sanciones en contra de Rusia debido a la guerra en Ucrania. De acuerdo a los planes originales, el primer reactor nuevo entraría en funcionamiento en 2023. Sin embargo, es hasta ahora que el proyecto se ha reanudado. Esto gracias a la intervención de los Estados Unidos, ya que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tiene una excelente relación con Donald Trump. La ceremonia de corte de listón se celebró a pesar de la oposición de la Unión Europea,
Y es que el año pasado, la Corte Suprema de la Unión Europea anuló la aprobación de este proyecto. Sin embargo, esta decisión fue ignorada por Hungría. De acuerdo al gobierno de Viktor Orbán, la expansión de la planta de energía nuclear, PAX, es la única manera que tienen de cubrir su demanda doméstica de electricidad de una manera segura, económica y amigable con el medio ambiente. La construcción de PAX 2 significa que nosotros mismos podremos satisfacer la demanda de energía en la República de Hungría en un 70%. Esto reducirá significativamente nuestra dependencia de los mercados internacionales y en muchos casos de sus aumentos de precios inesperados. Los nuevos reactores serán conectados a la red eléctrica a inicios de la siguiente década, mientras que los 4 reactores originales, construidos en los años 80 con tecnología soviética, serán retirados gradualmente. Organizaciones como Greenpeace han criticado al proyecto debido al riesgo que representan los desechos nucleares y la contaminación térmica del río Danubio. No se vaya, al regresar el primer trasplante de cara en España, exitoso. Todo esto y más en Tercer Milenio 360 Internacional. El 2 de marzo del 2025 grabaron extraordinarias imágenes de una esfera de metal que levitaba sobre la población de Buga en el Valle del Cauca, en Colombia. José Arias corrió hacia la esfera y la atrapó. En exhibición el próximo 15 de marzo en el Auditorio Nacional. La esfera de Buga, en vivo. El inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Un equipo de más de 100 especialistas logró con éxito un trasplante parcial de cara. Se trata de una de las cirugías más complejas de la medicina moderna. Es una nota de Carmen Ramos. Hoy hablamos de un hito histórico en la medicina mundial. En Barcelona, España, el Hospital Universitario Vall d'Hebron ha realizado el primer trasplante de cara en el mundo, utilizando tejidos de una donante que había recibido la eutanasia y que decidió donar su cara antes de morir. Este procedimiento, que se realizó hace unos meses y se presentó hoy oficialmente, es una intervención médica extremadamente compleja que reunió a más de 100 profesionales de diversas especialidades, como cirugía, inmunología, psiquiatría y rehabilitación. Lo que lo hace histórico es justamente el origen de los tejidos. La donante, antes de recibir la ayuda para morir, expresó su voluntad de donar no solo órganos, sino también partes de su rostro. La receptora del trasplante había sufrido una grave infección facial que mató parte de los tejidos de su cara. Esto le dificultaba funciones esenciales como respirar, hablar y alimentarse. Gracias al trasplante, ha comenzado a recuperar estas funciones básicas y ha podido mejorar su calidad de vida. Los donantes y sus familias siempre realizan un acto inmenso de generosidad y altruismo, pero este caso además demuestra un grado de madurez que deja sin palabras. Alguien que ha decidido dejar de vivir dedica una de sus últimas voluntades a una persona desconocida y le da una segunda oportunidad de esta magnitud. Los especialistas señalan que estas operaciones no solo ayudan a restaurar funciones físicas, sino también a mejorar el bienestar emocional y social de las personas que las reciben, ya que la cara es parte esencial de nuestra identidad y comunicación. Este trasplante no solo representa un avance médico, sino también un gesto de solidaridad extrema por parte de la donante, cuya decisión permitirá darle una nueva oportunidad de vida a otra persona. Con este tipo de procedimientos, la ciencia continúa rompiendo barreras y ofreciendo esperanza a personas con lesiones severas. Investigadores desarrollan una herramienta no invasiva que podría ayudar a entender cómo surge la conciencia en el cerebro. El método permitiría comprobar relaciones de causa y efecto,
no solo correlaciones. Nos lo cuenta Bernardo Zabaleta. La conciencia es una de las incógnitas científicas más complejas. Aún no sabemos con precisión cómo y dónde la materia física de nuestro cerebro y los impulsos eléctricos que la estimulan se traducen en pensamientos, sensaciones y sentimientos. De acuerdo con una investigación de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ultrasonido transcraneal focalizado podría permitir comprender mejor este fenómeno. Entender cómo funciona la conciencia es difícil porque los investigadores no pueden experimentar con personas sanas de forma invasiva. Fuera de la neurocirugía, se tienen opciones limitadas para explorar las estructuras cerebrales profundas. Por ejemplo, la resonancia magnética y diversas formas de ultrasonido que pueden mostrar la anatomía. También está el electroencefalograma que registra la actividad eléctrica en el cerebro. Sin embargo, estos métodos no pueden influir directamente en la actividad neuronal, pero el ultrasonido transcraneal focalizado sí. Esta técnica envía ondas acústicas a través del cráneo y las concentra en un objetivo preciso, que puede ser de solo unos milímetros de ancho, lo que permite a los investigadores estimular regiones cerebrales específicas, con lo que se llega a determinar patrones neuronales de causa y efecto. Serán experimentos con estímulos visuales los que ayudarán a identificar las regiones cerebrales necesarias para la percepción consciente. Una cosa es decir si estas neuronas respondieron eléctricamente. Otra cosa es decir si una persona vio luz. Los investigadores seguirán dos caminos para determinar el origen de la conciencia. El primero es el cognitivista, que sostiene que la actividad neuronal que genera la conciencia debe involucrar procesos mentales de nivel superior, como el razonamiento o la autorreflexión. Estos procesos vinculan la información de diversas partes del cerebro en un todo coherente. Se especula que lo hace en la corteza frontal. La segunda opción es la idea no cognitivista, que asegura que la experiencia consciente no requiere de una maquinaria cognitiva compleja, sino de patrones específicos de actividad neuronal que generan directamente experiencias subjetivas particulares. Desde esta perspectiva, la actividad cerebral responsable de la conciencia podría estar más localizada en la parte posterior de la corteza o en estructuras subcorticales en la parte posterior del cerebro. En el futuro, los investigadores buscarán hacer experimentos para encontrar el origen del dolor y cómo lo percibimos a nivel cerebral. Tras desastres recientes, el gobierno de Sri Lanka anunció un plan de reconstrucción enfocado en sostenibilidad. El país reconoce que el cambio climático ya es una crisis nacional. Una nota de Montserrat Maussan. El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayaka, ha anunciado un plan de reconstrucción sostenible para el país. La estrategia busca responder a la crisis climática, reducir desigualdades sociales y fortalecer la resiliencia de la nación frente a futuros desastres. Tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el ciclón Ditwa, que dejaron cientos de personas fallecidas y miles de familias afectadas, el presidente dio un anuncio en el que señaló que la reconstrucción no puede limitarse solamente a levantar infraestructura dañada. ¿Cuál debería ser el rumbo de nuestra reconstrucción? ¿De qué sirve construir un Sri Lanka donde se destruyen todos los recursos naturales, las estructuras ambientales y la fauna? Esperamos restaurar la estructura ambiental, la vegetación y la vida silvestre a niveles comparables a los de nuestra época de nacimiento o incluso mejores para las generaciones futuras. Uno de los pilares del plan es la restauración de las tierras altas centrales, una región vital para el equilibrio ecológico del país. La degradación ambiental ha debilitado la capacidad del territorio para absorber lluvias intensas, lo que aumenta el riesgo de desastres. Por lo tanto, el gobierno propone una estrategia de reforestación, manejo sostenible del territorio y protección de los recursos hídricos. El Programa Nacional Rebuilding Sri Lanka también destaca la importancia de la transparencia y participación ciudadana. Además, este plan busca priorizar la construcción de viviendas más seguras y resistentes. En los últimos años, diversos países de Asia han experimentado un incremento notable en la intensidad y frecuencia de ciclones, inundaciones, olas de calor y deslizamientos de tierra. Estos fenómenos afectan especialmente a las poblaciones que viven en zonas de alto riesgo
y no cuentan con una infraestructura resistente. La experiencia de Sri Lanka se convierte en un ejemplo frente a un escenario de crisis climática global. Convertir las tragedias en oportunidades de transformación para enfrentar el cambio climático puede ser la diferencia que ayuda a construir sociedades más resilientes. Las inundaciones en Indonesia devastaron la región de Batang Toru y agravaron la amenaza sobre el orangután de Tapanuli. Menos de 800 de estos orangutanes sobreviven, nos lo cuenta Mariana Díaz. Las inundaciones de noviembre en Indonesia agravaron la amenaza que pesa sobre el orangután de Tapanuli. En noviembre del 2025, Indonesia sufrió una de las inundaciones más devastadoras de los últimos años, fruto de intensas lluvias que azotaron al país y que afectaron especialmente a la región de Batang Toru, un ecosistema forestal de aproximadamente 250.000 hectáreas, convertido en un importante refugio de vida salvaje, en el que se encuentran hasta 251 especies de aves protegidas y 20 de especies de mamíferos, entre ellos el orangután de Tapanuli, una especie en peligro crítico limitada a esta región del norte de Sumatra, cuya población se estima que no supera los 800 individuos. Las autoridades conservacionistas dedujeron que aquel desastre medioambiental podría haber causado estragos importantes en la fauna del país y estimaron que entre 33 y 54 orangutanes podrían haber muerto, mientras que otros estudios estiman que 10% de estos primates podrían haber desaparecido en solo unos días. Durante años, científicos y grupos ecologistas han instado a que se refuercen las medidas de protección de Batang Toru, ya que es el único lugar del planeta donde habita este orangután. Con su pelaje rizado de color naranja y su cara ancha, representa el linaje de orangutanes más antiguo que sobrevive, descendiente de los primeros simios ancestrales que llegaron a Sumatra hace aproximadamente 3 millones de años. El guardabosques del Centro de Información sobre Orangutanes, Amran Siagian, declaró: Después de la reciente y severa inundación, lo que notamos es esto. Solíamos ver naranjas al lado de la orilla del río. También podíamos ver simangs y gibones. Ahora, después del desastre, cada vez que caminamos ya no los vemos. La especie ha disminuido considerablemente a lo largo de la historia, por lo que incluso pequeñas pérdidas tienen graves consecuencias. Cada invierno, un río en Bosnia se convierte en un vertedero a cielo abierto. Los residuos llegan desde países vecinos, sin control ni responsables claros. Es una nota de Montserrat Maussan. Cada invierno al río Drina, al este del país europeo, Bosnia y Herzegovina, llegan miles de toneladas de basura que convierten a un destino popular durante el verano en un vertedero. Activistas señalan que la situación es un ciclo y evidencia la falta de medidas efectivas para frenar el problema de su origen. Todos los años, durante los meses de invierno, el aumento de los niveles de los ríos arrastran residuos desde vertederos ilegales hasta llegar al río Drina. Estos desechos viajan por varios cuerpos de agua hasta quedar atrapados en las barreras de una central hidroeléctrica en la ciudad de Visegrad. El río Drina recibe basura no solo de Bosnia y Herzegovina, sino también de Serbia y Montenegro, lo que convierte la crisis en un conflicto ambiental que supera fronteras. Entre los residuos se han encontrado desechos médicos y materiales altamente tóxicos. El activista ambiental Dejan Furtula advierte sobre la gravedad de la situación. Esto es una catástrofe ecológica. Todos sabemos qué son los microplásticos y cuánto dañan al mundo vivo. El Drina es rico en peces y pueden imaginarse las toxinas que se liberan aquí. Hay prácticamente de todo: petróleo, madera, plástico. Es una gran catástrofe. Y esto es un círculo vicioso. Este plástico termina en nuestros vertederos de Visegrad, donde se quema constantemente, de modo que del agua pasa al fuego y luego llega a nosotros, que lo inhalamos. Inhalamos las toxinas y todos nos asfixiamos. La cuenca del río del Drina atraviesa 3 países:
cruza parques nacionales protegidos y alberga el cañón del río Tara, uno de los más profundos del mundo. Sin embargo, la falta de basureros regulados y de sistemas adecuados de gestión de residuos provoca que una parte importante de los desechos terminen directamente en el agua. La crisis del río Drina expone una problemática ambiental que va más allá de la acumulación de basura. Mientras que no se atiendan los vertederos ilegales, la ausencia de controles y la gestión inadecuada de los residuos, el río seguirá siendo cada invierno el destino final de desechos que amenazan ecosistemas, economías y la salud de miles de personas. Estas son las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Estados Unidos pide llegar a un acuerdo nuclear con Rusia y China. Los Estados Unidos llaman a una negociación tripartita con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el tratado SALT III con Moscú. En otras noticias, el lobo mexicano regresa a la naturaleza. En los años 70, el lobo mexicano estuvo a punto de desaparecer. Hoy, gracias a una alianza entre México y Estados Unidos, ha regresado a la naturaleza. Hoy en México hay 119 ejemplares bajo cuidados profesionales en una reserva y 5 machos nacidos en la Ciudad de México volaron el mes pasado a un zoológico en Durango. Una vacuna experimental contra el VIH logró neutralizar el virus en primates con una sola inyección. El avance podría cambiar el futuro de la prevención global. Nos lo cuenta Carmen Ramos. Un avance científico histórico ha captado la atención de la comunidad médica internacional. Una vacuna experimental contra el virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, ha logrado un resultado sin precedentes en estudios con primates no humanos. Durante más de 4 décadas, el desarrollo de una vacuna eficaz contra el VIH ha sido uno de los desafíos más difíciles de la medicina moderna, debido a la complejidad del virus y su capacidad de mutar rápidamente. Hasta ahora, ninguna inmunización ha demostrado una eficacia suficiente como para ser aplicada en humanos. Sin embargo, recientemente un equipo de científicos del Wistar Institute en Filadelfia ha presentado resultados experimentales que podrían cambiar esta realidad. En su investigación, la candidata a vacuna denominada WIN-332 fue administrada a primates no humanos que por su sistema inmunológico semejante al humano son utilizados en estudios preclínicos. Mientras que las vacunas experimentales previas requerían hasta 7 u 8 dosis para comenzar a activar el sistema inmunitario, el nuevo enfoque consiguió una respuesta detectada desde la primera aplicación. Además, con una segunda inyección de refuerzo, se observó un aumento sustancial en la producción de anticuerpos neutralizantes. A pesar de este logro inspirador, los científicos enfatizan que aún falta camino por recorrer. Los resultados observados en primates consentidos ahora deberán confirmarse mediante ensayos clínicos en humanos, un proceso que puede tomar varios años antes de verificar la seguridad y eficacia definitiva. Este descubrimiento podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el VIH, abriendo la puerta a nuevas estrategias de prevención que algún día podrían reducir drásticamente la transmisión de este virus a nivel mundial. Científicos lograron restaurar funciones de memoria en modelos de Alzheimer mediante una nueva molécula. El hallazgo abre la puerta a recuperar capacidades cognitivas perdidas. Es una nota de Edward Müller. Científicos han logrado un avance revolucionario en la restauración de la memoria en personas con trastornos neurológicos al identificar una molécula capaz de revertir déficits cognitivos en modelos experimentales,
El estudio fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Pensilvania y publicado en la revista científica Aging Biology. La investigación se centra en una molécula llamada PBA que actúa como un auxiliar químico capaz de estabilizar proteínas dañadas y reducir el estrés celular, un factor clave en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Las proteínas mal estructuradas y los agregados tóxicos son responsables del deterioro de la sinapsis y la muerte neuronal. Al reducir este daño, esta molécula permitió que las redes neuronales recuperaran su capacidad de transmitir información. En modelos animales con alteraciones similares al Alzheimer, los investigadores observaron una recuperación significativa de la memoria, incluso en etapas avanzadas de la enfermedad, algo que hasta ahora parecía imposible. Los ratones tratados con esta molécula lograron completar tareas cognitivas que antes no podían, como reconocer objetos desplazados, lo que indica una restauración funcional de circuitos cerebrales dañados. Los científicos aseguran que este enfoque no solo frena la enfermedad, sino que podría recuperar habilidades cognitivas perdidas, lo que representaría un cambio radical en el tratamiento de trastornos neurodegenerativos. Si estos resultados se confirman en pacientes con Alzheimer o deterioro cognitivo, el tratamiento podría convertirse en una herramienta segura y eficaz para asimismo recuperar funciones de memoria y transformar el manejo de enfermedades neurológicas. No se pierda este domingo a las 8 de la noche el programa 24/7 con Sebastián Maussan. Es un programa de investigación y profundidad. No se lo pierda. Esta semana, en 24/7 con Sebastián Maussan, investigamos 3 temas que están relacionados con la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. En la Ciudad de México se ingresó una petición al legislativo para poder hacer la recuperación histórica del nombre Santo Desierto de los Montes de Santa Fe en honor a su rica historia y patrimonio cultural. Por su parte, la reaparición del gusano barrenador, un insecto que afecta al ganado y la agricultura, ha regresado en diversas regiones de México y se analizarán las medidas para controlarlo. Mientras que los expertos afirman que 10 especies podrían desaparecer este año si no tomamos medidas urgentes, como el pez guitarra de barbilla negra, el pangolín de Temín, el halcón sacre y la pantera nebulosa. No te pierdas este episodio en punto de las 8 de la noche en Maussan Televisión. Buena televisión. Un objeto interestelar analizado recientemente presenta moléculas orgánicas claves para la vida. El hallazgo ha reabierto el debate sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Nos lo cuenta Francisco Rubio. El misterioso objeto interestelar 3I Atlas podría estar transportando formas de vida extraterrestres a través de la galaxia. Esta es una posibilidad que planteó el reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb. Los datos más recientes obtenidos por los observatorios SPHEREX y James Webb revelaron la presencia en el objeto de varias moléculas orgánicas básicas para la vida, tal y como la conocemos, entre ellas el metanol, el formaldehído, el metano y el etano, con una tasa de producción equivalente al 14% de la del agua. El hallazgo más llamativo fue la detección clara de metano, que solo apareció después de que el 3I Atlas pasara cerca del Sol. De acuerdo con los investigadores, este descubrimiento resulta especialmente intrigante, ya que se trata de un compuesto altamente volátil que, en teoría, debería haber desaparecido mucho antes de su aproximación a nuestra estrella. Además, ninguno de los dos telescopios detectaron metano en el objeto en agosto de 2025, lo que sugiere que este compuesto solo quedó expuesto tras el calentamiento provocado por el Sol. Comportamiento posiblemente programado por alguna inteligencia que tenía como intención sembrar la vida en los planetas interiores de nuestro sistema solar. Una idea conocida como panspermia. Al respecto, el Dr. Loeb escribió: Si el 3I Atlas llegara a las proximidades de un exoplaneta habitable,
Después de viajar durante miles de millones de años a 60 kilómetros por segundo, el hielo de su superficie se evaporaría y liberaría las formas de vida en partículas de polvo como semillas de diente de león. El científico de Harvard también afirmó que el intercambio de rocas entre Marte y la Tierra en sus inicios podría haber propiciado la transferencia de vida entre estos planetas vecinos. Hasta ahora se han identificado 18 anomalías en el objeto interestelar, que han hecho pensar a diversos científicos que en realidad es una nave artificial extraterrestre. Ahora, los datos más recientes de los observatorios Spherex y James Webb confirmaron la presencia de moléculas básicas para la vida en el objeto interestelar 3 y Atlas, por lo que podría estar sembrando formas de vida extraterrestres a través de la galaxia. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Y recuerde, este domingo a las 9 de la noche, el programa 7, donde veremos las nuevas imágenes sobre el caso Epstein. Soy Mauricio Vázquez. Buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.